Buenos días, soy el doctor Jean Manuel Velázquez Guillén, médico residente de neurología de segundo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como parte de la asignatura de Telesalud estaré presentando el proyecto de investigación de implementación en salud digital, teleinterconsulta a través de aplicación para trombectomía mecánica en infarto cerebral en hospitales de salud del tercer nivel de atención. Recordemos que el infarto cerebral es una patología muy frecuente que genera una alta carga de morbimortalidad a nivel global y también en nuestro medio. El tratamiento de esta patología es tiempo dependiente. Para que nosotros podamos administrar en la etapa hiperaguda un tratamiento adecuado, los pacientes deben encontrarse dentro de una ventana terapéutica estrecha. Habitualmente los tratamientos que se utilizan son la trombolisis sistémica, que consiste en, a través de medicamentos, poder lisar el coágulo que está generando la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral. Y el segundo tratamiento es la trombectomía mecánica, que consiste en un procedimiento neurointervencionista a través de unos catéteres especiales, pues poder retirar este coágulo de forma manual, ¿no? Ahora, para realizar este procedimiento de trombectomía mecánica, hay una escasez de profesionales capacitados, debido a que este procedimiento lo realizan ya sea neurocirujanos especializados en neurocirugía funcional o neurólogos con una subespecialización en neurointervencionismo. Entonces, incluso en los hospitales de mayor complejidad o de mayor nivel de salud, el acceso a este procedimiento es escaso debido a que no tenemos suficiente personal capacitado para realizar el procedimiento. Ahora, en este gráfico podemos ver un ejemplo de cómo se realiza una trombectomía mecánica de forma esquemática. Tenemos un coágulo que está obstruyendo una arteria que irriga el cerebro, y a través de un catéter mediado pues por un dispositivo con stent se realiza la extracción del coágulo, de tal forma que el flujo sanguíneo se restablece y se mejora la funcionalidad de ese paciente. Estos tratamientos, como mencioné hace un momento, son tiempo dependientes. Entonces, para que uno pueda administrar una trombolisis sistémica, el paciente debe debe presentarse para que uno pueda realizar una trombectomía, no. Para que uno pueda realizar una trombolisis sistémica, el paciente debe presentarse y detectarse en la emergencia dentro de una ventana terapéutica de 4.5 horas, en la ventana habitual. Actualmente existe una ventana terapéutica ampliada hasta las 9 horas que podría ser utilizada en nuestro medio con los dispositivos actuales con técnicas de neuroimagen avanzadas. Y la trombectomía mecánica tiene un tiempo idóneo dentro de las 6 primeras horas desde que inician los síntomas y un tiempo de una ventana extendida hasta las 24 horas, que también requiere una implementación con neuroimágenes avanzadas. El problema, como mencioné hace un momento, es que los neurocirujanos especializados en este procedimiento, dado a que son escasos, muchas veces se encuentran fuera del hospital o de retén, lo cual pues genera un retraso en la implementación del tratamiento, debido a que los tiempos de traslado son altos y recién cuando el personal capacitado, el neurointervencionista, llamémosle, llega al hospital, es capaz de evaluar al paciente y decidir si es que este paciente es candidato o no para entrar al procedimiento. Por lo tanto, se genera un retraso en la atención y hay potencialmente una gran cantidad de pacientes que podrían beneficiarse de este tratamiento que debido a este retraso, finalmente pues no puede hacérseles la trombectomía. Se plantea implementar una aplicación en el Seguro Social de Salud que integre la historia clínica electrónica y las neuroimágenes del paciente, de tal forma que la selección del paciente candidato para trombectomía mecánica se haga de forma remota por el personal capacitado para hacer el procedimiento. De esta forma, potencialmente reduciendo los tiempos de espera y mejorando la cantidad de pacientes que son elegibles para este tipo de tratamiento, ¿no? Dado que es tiempo dependiente. Ahora, el contexto del seguro social o de salud en los hospitales grandes es que ya se cuenta con un sistema de historias clínicas electrónicas que es accesible habitualmente a través de la red del hospital, y se cuenta también con una serie de estudios. Se cuenta también con un sistema de acceso a las neuroimágenes que se obtienen en el hospital, que habitualmente es el sistema de PACS o de Canteron. Entonces, la idea de esta aplicación sería integrar los datos obtenidos a través de la historia clínica electrónica e importar las imágenes que provienen del Canteron de tal forma que sean fácilmente accesibles para el personal de salud capacitado, el neurointervencionista, a través de una teleinterconsulta. De esta forma, pues, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la accesibilidad a este tipo de tratamientos, ¿no? Ahora recordemos que Salud en sus hospitales más grandes ya cuentan con este tipo de estudios de neuroimagen avanzados. Lo que se necesita principalmente para elegir un paciente para trombectomía es una angiotomografía con contraste, estudio de tomografía con perfusión,
y resonancia magnética nuclear con secuencias especiales que ya se tienen a disponibilidad. Ahora, brevemente los términos claves que serán utilizados durante la presentación. Infarto cerebral, ya lo hemos discutido, es una condición clínica pues, en la que se interrumpe el flujo sanguíneo del cerebro y esto genera en el paciente una muerte neuronal. Esta muerte neuronal finalmente se traduce en una discapacidad habitualmente permanente en los pacientes que no reciben tratamiento, que se manifiesta de forma, por ejemplo, una debilidad en un lado del cuerpo, trastornos visuales, trastornos del lenguaje, entre otros. La trombolisis sistémica es un tratamiento farmacológico en el cual, pues, a través de algunos medicamentos llamados fibrinolíticos, se lisa el coágulo con la colocación del medicamento por vía endovenosa. Y la trombectomía mecánica es un procedimiento endovascular mínimamente invasivo en el cual se retira, como mencionamos previamente, el coágulo de forma manual. La trombectomía mecánica tiene sus indicaciones específicas y principalmente se utiliza cuando los vasos obstruidos son grandes vasos que tienen una obstrucción proximal, ¿no? Si las obstrucciones son muy distales, no es posible, digamos, metodológicamente o técnicamente, alcanzar obstrucciones que sean muy profundas, ¿no? Entonces, es por eso que el paciente tiene que estar bien escogido. Los desenlaces en salud habitualmente en infarto cerebral se miden a través de la escala de Rankin, la MRS, la mortalidad y la escala de Nice, ¿no? La escala de Nice es una escala ampliamente reconocida que se utiliza para puntuar intentar estimar el tamaño del infarto a través del déficit que tiene el paciente en el momento de la presentación en la emergencia. Y la escala de Rankin es una escala que va del 0 al 6, donde el 0 es una discapacidad nula y el 6 es la muerte. El 5 sería una persona completamente dependiente y que se utiliza para medir finalmente, después del evento vascular que ha tenido el paciente, qué tan comprometido está en cuanto a su calidad de vida y en cuanto a su independencia. Ahora acá tenemos algunos ejemplos de las neuroimágenes que se necesitan para escoger un paciente que va a ir a trombectomía mecánica. Lo primero de ellos es la angiotomografía cerebral, que la tenemos en esta imagen del lado superior derecho. Acá, como podemos ver, se ve una ausencia de flujo en el segmento M1 de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Este paciente potencialmente se podría beneficiar de una trombectomía mecánica si es que cumple con los otros requisitos. Ingresando con el catéter se podría retirar el coágulo que está generando de esta forma la obstrucción, mejorando el flujo sanguíneo en esa zona y reduciendo la discapacidad que tiene este paciente de forma posterior. Otros tipos de estudios que se utilizan para escoger los pacientes candidatos a trombectomía mecánica es el estudio de tomografía con perfusión cerebral, que lo podemos ver en esta imagen de la pantalla en el lado inferior del lado derecho. Lo que se intenta determinar acá es si es que el paciente tiene tejido potencialmente salvable. ¿Cómo se determina eso? A través del ratio entre la penumbra y el core. El core va a consistir en la zona del infarto que está gravemente comprometida y se considera tejido que ya se perdió. La penumbra va a ser el tejido cerebral potencialmente salvable que está alrededor del core o de la zona ya infartada, que es un tejido hipoperfundido, pero que potencialmente, si es que uno regresa o retorna a la circulación desbloqueando el trombo que está generando la obstrucción del flujo, este tejido sería salvable, ¿no? Y por lo tanto el paciente podría beneficiarse de recuperar la funcionalidad de ese tejido dañado. Otro estudio que se utiliza es el estudio de resonancia magnética. Se utilizan algunos términos como es el mismatch entre el FLAIR y la difusión, siendo que el FLAIR va a representar los infartos que se presentan que son visibles en este tipo de imagen a partir de las 6 horas, y el estudio de difusión va a evidenciar los infartos que son visibles desde el inicio del cuadro, desde los primeros minutos, como podemos ver en la imagen de acá del lado izquierdo. Acá, como podemos ver en el estudio de difusión, el cual es este de acá central, tenemos una zona que ya es visible, ¿no? Esto quiere decir que esto es un infarto agudo. Si nosotros no encontramos el infarto en la secuencia FLAIR, quiere decir de que todavía no han pasado 6 horas desde el infarto. Eso es especialmente útil junto con el estudio de TEM-perfusión en los pacientes cuya hora de inicio de los síntomas no es reconocible o no es conocida. Por lo tanto, estos estudios se utilizan para poder determinar si es que el paciente está dentro de la ventana terapéutica, ya sea de las 6 horas o de las 24 horas en la ventana ampliada, y si es que tiene tejido potencialmente salvable en forma de penumbra. Son estos los pacientes que finalmente son beneficiados del procedimiento. Entonces, acá tenemos un breve algoritmo para que se entienda cómo es que se escogen este tipo de pacientes.
si es que el paciente se presenta dentro de las primeras 24 horas y tiene un NIS o un score de NIS mayor o igual a 6, quiere decir que es un infarto lo suficientemente grande como para dejar un déficit importante en el paciente, se considera que este paciente podría potencialmente ingresar a trombectomía mecánica. Si es que este es el caso, se realizan los estudios habitualmente de tomografía cerebral simple y angiotomografía cerebral para determinar el tamaño del infarto de forma visual simple y luego la localización del coágulo. Y si es que este paciente tiene un infarto no tan extenso, debido a que si es muy extenso hay alto riesgo de sangrado y de complicaciones secundarias del procedimiento, y adicionalmente el infarto está localizado en un vaso grande, en el segmento proximal de un vaso grande, se toman en cuenta algunas características especiales como son el score de Aspects, el score de NIS, el tiempo desde el evento, para escoger si es que finalmente este paciente se beneficiaría pues de la trombectomía mecánica, ¿no? No quiero entrar mucho en detalles porque no es el objetivo de esta presentación, pero sí dar a entender pues que hay una serie de detalles técnicos muy importantes y de decisiones médicas que se tienen que realizar para escoger qué paciente es candidato al procedimiento y según eso escoger qué técnica de neuroimagen sería la idónea en este paciente para finalmente pues determinar si es que se va a beneficiar el tratamiento o no. Y esto requiere un equipo, ¿no? Entonces, cuando hacemos la evaluación situacional, proponemos que el equipo esté compuesto, primero que nada, por un coordinador del proyecto, que va a ser responsable de la planificación, ejecución y monitoreo, un neurólogo clínico que tiene que estar de guardia en la emergencia, que va a ser el indicado, pues, para realizar la evaluación especializada del ACV y determinar finalmente qué paciente podría potencialmente beneficiarse de la trombectomía. Un neuroradiólogo o un radiólogo capacitado que sea capaz de interpretar estas técnicas avanzadas de neuroimagen, como es el estudio de tomografía con perfusión, ya que requiere un procesamiento especial de las imágenes. Y un neurointervencionista, que habitualmente en el seguro es el neurocirujano, se espera que eventualmente puedan ser también los neurólogos intervencionistas, que son quienes finalmente toman la decisión de que se realice la trombectomía en equipo pues con el neurólogo clínico, ¿no? Y son los neurointervencionistas quienes van a realizar el procedimiento. Ahora, los médicos de emergencia también tienen un rol importante, ya que ellos van a hacer el primer contacto y van a ser quienes activen el código stroke y van a pues generar el inicio de la secuencia de toma de decisiones. El ingeniero de sistemas, que va a ser el encargado del desarrollo, la implementación y el soporte de la aplicación, y un gestor administrativo que pues tiene que encargarse de la coordinación institucional y logística para que pueda llevarse a cabo esta aplicación. Y los beneficiarios directos van a ser los pacientes, los beneficiarios indirectos van a ser pues los familiares, el personal de salud y el sistema de salud, pues que finalmente va a tener una reducción de la discapacidad y de los costos, ¿no?, que conlleva posterior el cuidado a un paciente que queda con una gran discapacidad luego de un ACV grande. Los usuarios del sistema van a ser los médicos, los de emergencia, los neurólogos, radiólogos y los especialistas en los centros de salud de referencia. Entonces, actualmente eSalud ya tiene un marco normativo vigente en el país para telesalud. Esto se ha visto a través de, por ejemplo, el desarrollo del CENATE. Se cuenta ya con una historia clínica electrónica, acceso a internet y equipos de computación en todos los hospitales del Seguro Social de Salud. Y se cuentan, como ya mencioné, pues con algunas herramientas como son el sistema de Canteron o de PACS para la visualización de imágenes y el ESI. Entonces, la idea de la aplicación sería integrar los datos ya existentes en la historia clínica electrónica, importar las neuroimágenes obtenidas en el centro de salud a través de la importación en tiempo real a través del sistema PACS o Canteron, y que con toda esta información completa, una vez que el médico de la emergencia ya ha determinado o ha encontrado el paciente potencialmente beneficiable, a través de pues una interfaz bastante sencilla, el médico neurointervencionista, que no necesariamente se encuentra dentro del hospital, puede consultar los datos del paciente, las imágenes y determinar si es que este paciente requiere una intervención o no. Para la planificación de la implementación se tienen que tomar en cuenta algunos requisitos funcionales, como son, por ejemplo, datos clínicos de registro obligatorio, ¿no? Estos datos idealmente se deben importar desde el sistema ESI o desde la historia clínica electrónica y son datos que siempre recolectamos, ¿no? En primer lugar, el tiempo de inicio de los síntomas, la edad y sexo del paciente, la escala de discapacidad previa medida en el MRS, el score de NIS, que siempre que viene un paciente con infarto cerebral se tiene que tomar, la escala RACE, que nos va a
digamos, orientar si es que este paciente tiene los síntomas potencialmente provenientes de una oclusión de un vaso grande y no de un vaso mediano o pequeño, y el score de Aspects, ¿no? Ahora, estos datos deberían importarse a la aplicación de forma directa desde la historia clínica electrónica en el ESI. Se puede hacer de forma sencilla implementando en el ESI algunos parámetros, así como ya se tiene en el sistema de historias clínicas, que el médico tiene que colocar sí o sí la escala de Glasgow cuando un paciente tiene un infarto cerebral en el CIE-10. Igual en el hiperagudo se podría implementar de forma muy sencilla estos parámetros, ¿no? Cuánto tiene de NIS, cuánto tiene de ASPES, cuánto tiene de RACE, cuánto tiene de ranking antes del evento, y de esta forma se puede implementar a la aplicación. Y si esto es muy difícil, porque quizás el equipo de historias clínicas electrónicas, el equipo de tecnología de la información, es un equipo aparte, a través de inteligencia artificial también se podría implementar dentro de la aplicación sin que haya, digamos, nadie dentro del equipo de las mismas historias clínicas que tenga que realizar modificaciones o cambios, ¿no? Ese sería el primer módulo. El segundo módulo constaría de un módulo de neuroimágenes, que como ya mencioné sería la importación de las neuroimágenes obtenidas en el hospital. Y idealmente pues deberían incluir la reconstrucción 3D, por ejemplo, la angiotomografía, ¿no? Que al neurocirujano le sirve mucho para poder determinar él mismo si es que la obstrucción es potencialmente abordable, técnicamente factible. Luego de eso, una vez que se han obtenido estos datos y que se han subido las imágenes al sistema, se puede implementar dentro de la misma aplicación un algoritmo de sugerencia para que tanto el médico de la emergencia como el neurólogo de guardia pueda consultar. Y pues en el caso de que se considere que este paciente es potencialmente un candidato para trombectomía, iniciar un chat en vivo o una videollamada en vivo para que se pueda hacer la teleinterconsulta de esta forma con el neurointervencionista, ¿no? Y se puedan de repente aclarar algunos detalles en cuanto al caso del paciente. Una vez que se escoge el paciente candidato, se confirmaría pues el traslado del neurointervencionista hacia el establecimiento de salud, y durante el traslado ya se puede hacer la coordinación con sala de operaciones y con la UCI en caso de sea necesario, para que se pueda llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Ahora, requisitos no funcionales, cosas que también ya se cuentan, es seguridad, encriptación, control de accesos con contraseñas, entre otras cosas, disponibilidad permanente 24/7 de esta interfaz, que sea intuitiva y fácil de usar, que tenga compatibilidad con dispositivos móviles, ¿no? Porque no necesariamente el personal interconsultor va a contar con una computadora a la mano, debería ser capaz de revisarlo simplemente en su celular a través de la aplicación. Y pues que tenga una interoperabilidad para que puedan importarse los datos desde los sistemas que ya hemos mencionado. Ahora, ¿cuál sería el flujo de trabajo propuesto? Que es la parte, digamos, más importante. El paciente con sospecha de ACV llega a la emergencia, habitualmente llegan con un déficit focal agudo, por ejemplo una afasia o una hemiparesia, que es lo más frecuente. El médico que lo reconoce activa el código stroke, tanto a nivel del hospital, que ya existe, como en la aplicación, y se hace el llenado de forma habitual de la historia clínica electrónica. Hasta ahí el flujo es igual al flujo que se tiene en la actualidad. El médico de la emergencia de shock trauma habitualmente hace el llenado de la historia con el tiempo de inicio de los síntomas, la edad y sexo, la escala NIS, el RACE, lo que hemos conversado. Y dependiendo de los datos que se han introducido, abre la aplicación. Como ya están importados de forma automática dentro del sistema, la misma aplicación debería mostrarle al médico de la emergencia una sugerencia automatizada, ¿no? Este paciente es candidato a trombolisis, este paciente es candidato a trombectomía, o este paciente podría ser potencialmente beneficiado si es que utilizas una de las siguientes neuroimágenes especiales, ¿no? Ya sea angiotomografía o TEM perfusión o resonancia. Junto con el médico neurólogo de emergencia se toma la decisión de qué neuroimagen requiere el paciente, según la ventana temporal adecuada para este paciente, ¿no? Porque dependiendo del tiempo es que nosotros vamos a escoger qué neuroimagen se realiza. Las imágenes son cargadas al sistema, primero al PACS, se importan a la aplicación y se realiza una recomendación para que el médico de la emergencia y el médico neurólogo, sea el neurólogo o el emergenciólogo, puedan ver si es que este candidato podría beneficiarse de la trombectomía a través de una sugerencia, como mencioné, automatizada, ¿no? De ser así, se realizaría la teleinterconsulta con el especialista en tiempo real, de tal forma que a través del chat o de una videollamada, si es que se requieren más datos, se pueda terminar de clarificar el caso. El especialista en ese momento puede decidir si es que ya está seguro de que el paciente va a entrar a la trombectomía mecánica
activar en la aplicación el código de trombectomía y por lo tanto él ya se estaría trasladando hacia el hospital, ¿no? Es en ese momento que ya se puede hacer la coordinación con sala de operaciones para preparar la sala y no se pierda tiempo, de tal forma que una vez de que llegue el cirujano al hospital o el intervencionista al hospital, el paciente ya se encuentre dentro de sala. La idea final de todo esto es reducir el tiempo desde la puerta hasta la aguja, y que de esta forma se pueden beneficiar una mayor cantidad de pacientes. Finalmente, haciéndole un seguimiento, dentro de la aplicación se registraría el tiempo, ¿no?, desde que el paciente vino hasta que se tomó la decisión, y se realizaría un monitoreo pues, del proceso hasta la intervención, ¿no? Algunos aspectos importantes es que se toman en cuenta datos de seguridad y protección de datos, ¿no?, datos estandarizados como los sistemas ISO 27799 o el ISE 27001, que ya se tienen y están en el marco de la normativa vigente. Se utilizan también pues la participación de pacientes, ¿no? Se da a conocer al paciente que viene a la emergencia que esto existe, que es capaz o tenemos la capacidad de realizar una teleinterconsulta altamente especializada, y se tendría que realizar un desarrollo de presupuesto pues a través de salud, ¿no?, tomando en cuenta que esto va a tener implementación que va a requerir un costo y también un mantenimiento que también requiere un costo. Ahora, lo beneficioso de esto es que al nosotros realizar mayor cantidad de tratamientos en pacientes con hiperagudos, se reduce de forma significativa la cantidad de pacientes con secuelas que finalmente generan dependencia parcial o dependencia total. Y es ya bien sabido de que este tipo de pacientes generan un alto costo a las instituciones que financian la recuperación y el seguimiento y tratamiento de estos pacientes, ¿no? Bueno, luego vendría la fase de monitoreo, evaluación y mejora, ¿no? Una vez que ya se ha implementado ese sistema, a través de los datos que se van recopilando en la misma aplicación, se van mejorando pues algunas cosas, ¿no? Se tiene en cuenta desde el inicio el número de intervencionistas, las horas programadas de atención presencial y de retén. Idealmente esta aplicación está orientada para cuando el intervencionista está de retén. El porcentaje de personal capacitado en la emergencia, tanto para el manejo del ACV como para el uso de la app, ¿no? Y se tienen en cuenta indicadores de procesos que son de estándar internacional. El tiempo puerta-imagen, el tiempo imagen-teleinterconsulta, el tiempo puerta-punción, son estándares internacionales que se deben ir reduciendo con ese tipo de sistemas semiautomatizados. Y finalmente, los indicadores de resultado consistirían en las trombectomías, el porcentaje de trombectomías exitosas, el porcentaje de teleinterconsultas en los cuales el paciente era elegible y no era elegible, el MRS a los 90 días, el NIS, la mortalidad de las complicaciones. Y bueno, ya para terminar, la planificación de mejora continua. Una vez que se obtengan estos datos, se puede realizar algunos ajustes en cómo se van presentando los diferentes casos y en los puntos de mejora. Se realizaría una gestión de cambios, ¿no?, sensibilizando al personal de la emergencia en la importancia de reconocer a los pacientes, en la importancia de saber qué paciente requiere una teleinterconsulta. Determinación pues del neurólogo como líder del proyecto, porque es el neurólogo quien conoce más a detalle cómo es el flujograma de atención a ese tipo de pacientes con un infarto hiperagudo. Y finalmente, algo que es muy positivo de esto es que se puede escalar, ¿no? Este proyecto se está enfocando actualmente en lo que es el tratamiento con trombectomía mecánica, que es algo que solamente se puede hacer en los centros que tienen neurointervencionista. Pero se podría aplicar el mismo proyecto para situaciones como son la trombolisis sistémica, por ejemplo, ¿no?, que a diferencia de la trombectomía no requiere que haya un neurointervencionista para hacerlo. Lo puede hacer el neurólogo o el médico de emergencias sin ninguna dificultad, pero escogiendo adecuadamente a los pacientes. Esto podría darse, por ejemplo, en establecimientos de menor nivel de complejidad, de repente hospitales nivel 2 que tienen tomógrafo, en los cuales no se tiene experiencia realizando trombolisis sistémica, o que pueden realizar una trombolisis sistémica, pero que ya están o estarían en vistas a referir al paciente a un hospital de mayor nivel para complementar el tratamiento con trombectomía mecánica, ¿no? Recordemos que hay algunos pacientes que pueden beneficiarse primero de una trombolisis y acto seguido de una trombectomía hasta las 24 horas. Bueno, entonces eso es el proyecto. Muchas gracias por su atención y estaremos atentos a cualquier consulta o digamos a cualquier sugerencia respecto a la viabilidad del proyecto. Muchas gracias y que tengan buen día.